Herminio, ¿cómo percibes tú la relación que tenemos hoy en día con el tiempo? Mira, este es un elemento bastante interesante que se nos presenta en el día a día, porque lo puedes escuchar en las conversaciones diarias, ¿no? Es que tengo planificado una reunión, es que la vida diaria en familia está pautada porque los niños tienen que ir a la escuela, tienen que ir al curso, tienen que ir a la escuela de deporte, porque tienen que hacer tal cosa, o en el trabajo, ¿no? Entonces, tengo reunión a tal hora, tengo reunión a tal hora, el tiempo que se me va en tal sitio, en el otro. El tiempo que usamos para trabajar, que es bastantes horas al Claro, día. claro. Todo está marcado, al parecer, bajo un cronograma, un plan. A eso cotidianamente lo podemos llamar tiempo. Es algo como que se da en un orden lineal, pero que abarca toda nuestra vida. Y la relación precisamente es que orientamos la vida según esa cronología para conseguir objetivos, y si no lo logramos, si no cuantificamos ese tiempo y lo dominamos, pareciera que algo se nos escapa. Yo diría que esa relación muchas veces es muy sintomática, incluso utilizando una palabra que todos me van a entender, parece una relación enfermiza. Ujú. Tiene que darse bajo unas pautas. Recuerdo ver una película que era cómica, y entonces era como el contraste de dos familias, una realmente muy espontánea, incluso muchas cosas de la vida se daban de una manera improvisada, y otra familia que era totalmente planificada. Tanto así que tenían una cartelera donde se decía, bueno, nuestros hijos, y colocaban los hijos, de aquí a 3 años tienen que leer, escribir, saber tal cosa. De aquí a 5 años ya tienen que haber pasado el preescolar. De a 10 años tal cosa. A los 15 entrar a la universidad. A los 20 ya estar graduado. A los 25 tener casa, carro y tener un puesto de jefe en tal empresa. De tal forma le planificaban la vida a los niños que no había escapatoria. Imagínate el imperativo que significa seguir tantas pautas que el tiempo se te va de tal forma que no puedes lograr nada. Hay por ahí hay un refrán que dice, Herminio, y hay una canción, por cierto, hablando de tiempo, que la gente que le gusta a Shakira se va a identificar porque dice, el tiempo pasa volando cuando estás con alguien o cuando la pasas bien, es que dice, el tiempo pasa volando cuando la pasas bien. Y es la percepción de lo que cada uno tiene o en su relación con el tiempo y sin duda tiene que ver también con el estado de ánimo que podamos tener, Sí, ¿no? sí, sin duda. Entonces, sabes que Kierkegaard, que era un gran filósofo existencial del siglo XX, decía, el tiempo, la vida hay que, hay que vivirla desde estos dos parámetros. El primero, mirando hacia atrás, pero viviéndola hacia adelante. De tal forma que el tiempo no es lineal, sino en todo caso como un tiempo lógico, en que la vida de alguna otra forma está pautada en función de las vivencias que te marcan. Y eso es lo que hace que realmente tú puedas significar, oye, el tiempo se me va volando, o esto es una tortura, o esto se me está yendo la vida aquí. Como lo viven los niños, el tiempo, Como los niños son atemporales totalmente, porque totalmente, para ellos, aparte con el tema del principio del placer, ¿no? Que eso lo claro. hablaremos en otro vídeo, de los textos de Freud, más allá del principio del placer, que hablaba justamente de esa relación del lactante con el placer ilimitado y ahí es donde no se marca el tiempo, es decir, el disfrute, el disfrute, el disfrute, y tú ves a los niños que cuando juegan es Sí, disfrutar y el tiempo no termina, ¿no? claro. O cuando están, por ejemplo, si una mamá, un papá o un familiar le dice te sientas en una esquina y te quedas ahí, ese tiempo se le va a pasar eterno. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos grandes ejemplos con respecto al análisis, ¿no? Cuando tú tienes una terapia psicológica de orden cognitivo y tienen una pauta donde cada sesión pues, te puede durar entre 45 minutos, una hora,
Y el paciente lo ve como que es un tiempo que realmente en ese tiempo todo se puede hacer, como que si la psique humana es una cronología lineal de sucesos que simplemente con ordenarlos vas a poder solucionar tu sufrimiento, tus problemas, tus agobios. Pero ¿qué pasa? Y ahí está el contraste, por ejemplo, con la terapia psicoanalítica, para Que ponerle es un la nombre, práctica nuestra. que no hay un tiempo, digamos, cronológico. No se trata de que sea 30 minutos, 45 minutos, 2 horas en las que el paciente tiene que hablar, porque nosotros más bien creemos que el inconsciente no se da con un orden cronológico, sino más bien con un orden lógico. Hay algo que apertura y cierra, hay algo que entra y sale, hay algo que realmente despierta como un flash en la Y conversación no se puede planificar y eso. que a veces no sale, por más que tengas 1 hora o 2 horas hablando, más bien quizás por hablar tanto, ese tiempo no resulta conveniente. El tiempo es una realidad metafísica, una realidad social, es una realidad cultural que dependerá de las circunstancias con las que cada quien vive su vida. Pero lo cierto es que medimos el tiempo, toda la vida se mide el tiempo. Ahorita hay todas unas teorías con respecto al enfoque de la teoría de la relatividad, donde el tiempo de alguna otra forma se mide según la velocidad y el espacio. Como que si hay algo en lo que tienes que moverte para que tú puedas hacer que ese tiempo sea fructífero en tu vida. Justamente qué bueno que tocas ese punto, porque evidentemente con todo esto de la industrialización y la productividad, el ser humano cada día se ha reducido más a que, como dicen, el tiempo es oro, ¿no? Ujú, Aprovecha el tiempo, pero eso está sumado a la productividad. Mientras más produzco, más ujú. tengo, mientras más tengo, entonces más poderoso soy. Y la relación del tiempo es contradictorio porque tienes que dar el 100%, pero cada día el tiempo en el mundo digital es más breve. Claro. Entonces eso hace que ahora la capacidad de atención de nosotros sea, vamos a decir, Menor. interpretada menor, y evidentemente los más jóvenes son los que más están identificados con esa realidad. Es decir, ahora tú ves que el TikTok entonces tiene que captar la atención en 3 segundos o un video tiene que durar 1 minuto, Sí. y eso hace que al final todo se convierta en que te ahorras tanto el Tanto. tiempo que te terminas ahorrando la vida, ¿no? Pero fíjate qué contraste y qué contradictorio la cuestión del tiempo con respecto a que sea medible a través de la producción y la consecución de objetivos. Cada vez más las generaciones de los que tienen 30 o 40 años, si no logran, como lo dicen las pautas sociales, a los 30 edades tener esto, a los 35 tal cosa, a los 40 tal, si no lo logras, imagínate el imperativo que significa socialmente que, por ejemplo, a cierta edad ya no tengas hijos, o que a cierta edad no hayas tenido una propiedad, o a cierta edad no hayas crecido No, de y tal el forma. famoso reloj biológico de la mujer, ¿no? Claro, pero entonces llega un momento que sí, el tiempo es una realidad que está ahí, objetiva. El tiempo va pasando. Y muchas veces lo queremos vivir de tal forma como dándole la espalda a lo que significa realmente el tiempo. Como que la vida se va pasando y la vida se va acabando. Porque el tiempo no es otra cosa que una finitud. En algún momento vamos a morir. Y entonces pareciera que quisiéramos vivir a la espalda, engañándonos que si vivimos de forma apresurada, consiguiendo todos los objetivos, realmente estás viviendo. ¿Cómo tú metaforizas? Bueno, es una metáfora, no te digo así cómo la vas a metaforizar, sino más bien esta frase que dice que tienes el sol por detrás, pareciera que tuviera que ver con el tema del Sí. tiempo, ¿no? Tengo el sol solo atrás. Es Sí, como... cuando llegas a cierta edad dices, ya el sol lo tengo atrás y no lo tenía de adelante. O decir, eres joven, el sol está adelante y tú estás en función de que todavía tienes una gran Pero a vida. mí me parece que eso es un Claro, absoluto eso que es un no... agobio, en el fondo es un gran Claro. agobio porque entonces, porque me ha pasado tal cosa y tal cosa a cierta edad de mi vida, entonces como que si ya he perdido esperanza, ya he perdido las ganas de vivir, como que si el deseo ya no está puesto en la vida porque, bueno, ya lo que me queda es poco. Imagínense el contraste, y estamos hablando que son ejemplos, metáforas,
que se escuchan diariamente en personas que no llegan ni a los 40 años o que tienen 50 años. Imagínense, evidentemente no están en la flor de la juventud. Hay que ser también realistas, pero cuidado, ¿qué marca realmente que una vida sea plena en su historia? ¿Qué hace que realmente tú te sientas satisfecho con la vida que vas llevando? No hablemos de felicidad en cuanto tal, hablemos en que tú has llevado una vida donde te sientes digno de haberla vivido. Fíjate que poniendo el tema de la migración, nosotros que somos migrantes por el mundo, una vez escuché una inmigrante que había contado que había llegado a Argentina. Creo que ella era venezolana y había logrado tales cosas y había empezado a estudiar y todo lo hizo a partir de los 40 años. Y ella decía a las mujeres, sobre todo chicas, la vida no se termina a los 30. Claro. Es decir, no podemos dar por sentado de que porque no hiciste tales y cuales cosas antes de los 30 años, entonces ya la vida se termina. Más bien al contrario, mientras tengas vida y tengas deseo e ilusión por vivir, vas a tener la oportunidad de que el tiempo sea interpretado bajo el deseo de lo que tú quieres hacer, ¿no? Pero eso también implica otro ejercicio, y es el ejercicio de aceptar que hay cosas que cuando ya no se logran a cierta edad, ya no se logran. El principio de realidad. Entonces, aquí hay algo que está muy unido a la forma como se vive el tiempo. Y es el hecho de que mucha gente cree en estas metáforas tan engañosas, estas metáforas tan charlatanas, como por ejemplo, tranquila que el tiempo pasa, pero todo lo podrás. Sí, Si no. tú crees, todo lo puedes. No hay peor engaño que la autoengaño. Es decir, o el hecho de que también te digan, se te fue el autobús y ya no puedes lograr más nada. Se te pasó el tren. Sí, okay. Cuidado, es decir, estas frases que realmente, que son más van en el orden de lo que tú decías antes, Irene, que el tiempo va en relación a lo que tú produces, a lo que logras, a lo que tienes. Cuidado, el tiempo va a ser siempre esa vida, ese transcurrir de la vida que va a tener un principio y un final. Eso nadie lo puede evitar. Nosotros nacemos y moriremos. Ahora, lo que se haga con ese tiempo, la forma como cada quien lo asuma, lo que crea, las convicciones que logre a lo largo de ese tiempo, eso va a ser una realidad subjetiva, es decir, dependerá de cada quien. Y no dejarse arrastrar, porque eso es muy sintomático de nuestra sociedad actual, dejarse arrastrar, porque la vida se tiene que vivir de una sola forma y con una sola línea. La sociedad y la pauta. Como si fuéramos productos en masa de una fábrica de carros, como que así tiene que ser todo, con este tiempo y esta forma de ser y con estos objetivos. Yo cada día me convenzo más que sobre todo en las grandes ciudades, en las principales ciudades, la gente vive más agobiada con el tiempo. Si tú ves eso, yo recuerdo que nosotros que venimos de Venezuela veías cómo vivía un campesino y cómo vivía alguien de la ciudad, ¿no? Es decir, el hecho de que muchos de ellos, ni siquiera los campesinos están pendientes del reloj, bueno, por supuesto por todo lo que tiene que ver con la siembra hay un compromiso con el tiempo y el trabajo, pero no es ese agobio de hoy en día donde en la sociedad moderna y especialmente en las grandes ciudades, entre el tráfico, entre el trabajo, y luego, bueno, eso ya será tema de otro vídeo, hablar de las jornadas laborales extensas, porque recuerda que el ser humano de hoy se tiene que ser tan productivo que tiene que pasar 8 horas más el tiempo que invierte en ir a trabajar para poder producir. Y al final, ¿qué nos queda del tiempo? ¿Cómo vivimos nosotros el tiempo y de qué manera el ser humano tiene lo que hablamos en mi canal La Ruta de Irene, que hablamos de la calidad de vida y el tiempo, ¿no? En la sociedad actual. Entonces, Herminio, para cerrar un poco y reflexionar junto a los que nos escuchan, ¿tú entonces consideras que hoy en día el tiempo, el ser humano está esclavizado al tiempo? No, yo creo que no se trata de estar esclavizado al tiempo, sino es como concederle a la vida la forma única de aprovechar el tiempo, de vivir el tiempo, porque el tiempo se vive, ¿no? El tiempo se vive con un pasado, un presente, un futuro. Es olvidando el deseo propio, dándole la espalda al deseo propio.
no se trata del ser, del tener, ¿no? Se trata precisamente de descubrir Bueno, sí, en del el tener, tiempo. porque se te invierte tanto que... Claro, pero no solo el objetivo. El objetivo de la vida no es que el tiempo tú lo logres a través de lo que obtengas, de lo que claro. logres, de lo que tengas, de tus bienes, de tus objetivos planificados, sino que también veas que muchas veces lo que sucede entre lo que tú piensas, lo que tú quieres lograr, esas cosas, esos detalles ahí que no están planificados, ahí es donde se vive. Y ahí es donde nosotros tenemos que procurar, tratar de descubrir qué deseo se mueve, si es hoy o mañana, pero qué deseo nos mueve y buscar vivir según ese deseo. Y cómo se aprovecha el tiempo. Una vez vi una imagen que también me gustó mucho, que lo coloqué en Psicólogos Bitácora en nuestra red de Instagram, donde aparecían dos presos y había uno que pintaba un cuadro con barrotes y el otro a través de los barrotes pintaba un cielo con una... O sea, hacía un arte con eso, ¿no? Cada uno cómo percibía y cómo aprovechaba el tiempo cada uno de los presos dentro de la cárcel. Está el que se va a dar golpes de pecho, que estoy encerrada, el tiempo que pasa lento, y está el otro, el que busca la manera de transformar ese sentimiento en algo que lo haga sentir y vivir mejor, ¿no? Claro. Y bueno, por último, sí me gustaría dejar como reflexión en el caso de, bueno, la gente que viene a consulta, que busca un proceso de análisis, un proceso terapéutico, un proceso psicoanalítico, psicoterapéutico, que para nosotros el tiempo y el tiempo de la escucha del paciente no va en función de que mientras más pasas tiempo hablando, entonces es porque la terapia, la consulta, la sesión va a ser más efectiva. Desde el psicoanálisis, y eso lo decía Herminio al inicio, no existen los tiempos cronológicos, sino los tiempos lógicos. Cuando nosotros que estamos capacitados para esa escucha diferente y para poder hacer las preguntas pertinentes de la escucha que tenemos del paciente, tenemos la capacidad de decir hasta aquí la sesión, independientemente de cuánto es el tiempo que dure la sesión. Eso se lo explicamos siempre a los pacientes. De hecho, yo le digo a los pacientes, yo no trabajo con reloj. No trabajo con reloj. Una sesión puede ser corta, una sesión puede ser larga, y eso no va a garantizar que porque es larga es más efectiva que corta. Dependerá de cada sujeto. Dependerá de cada sujeto. Así que bueno, sigamos pensando y reflexionando sobre el tiempo y cómo el tiempo es como un río que fluye, y por eso es que hay que saber cómo lo aprovechamos. Hasta una próxima oportunidad. Así Gracias, es. Herminio. Hasta la próxima. Hasta luego.